Nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la UCA, que son esperanza para el futuro de la patria. Vengan los 6, falta una silla aquí. Se puede comenzar directamente por razones de edad, como ya dijimos, con los de filosofía no hay mucho currículum que leer, entonces... Bueno, siéntense por aquí y yo me voy. Pues bueno. No, empiezo yo. No inventé. Vamos a estar hablando y va a entrar el padre. Voy a tentar. Sí, voy a tentar. No, no me tapes a mí. Sí. Faltan 2 chicos. No sé si los esperamos. Bueno. Vamos directo. Bueno, no están los títulos. ¿Están? Ah, buenísimo. Bueno, primero, en honor a la verdad, yo por lo menos no soy un gran experto en ninguno de los temas. Sí, eso, en honor a la verdad no soy ningún gran experto en los temas, pero bueno, sí los investigué y todos los investigamos con gran interés, particularmente desde la dimensión política y jurídica, que es la que más nos concierne. Y bueno, por lo menos yo voy a tratar de retratar el pensamiento de ambos autores de los que voy a tratar con la mayor fidelidad posible. Pasen, sí. No sé. Bueno, sin dejar de poner a la luz de la crítica aquellos aspectos que son controvertidos y bueno, que lo ameritan. Pero bueno, el título es La nueva cristiandad de Maritain a la luz de las críticas del padre Membiel. Exponía Maritain, un joven Maritain en su Theonas en 1921, advirtiendo sobre los peligros de convertir el progreso en máxima universal, de modo que, otorgándole un dominio absoluto sobre la historia, se llegara inexorablemente a concluir que todo aquello que era principio, tanto en el orden del conocimiento como en el de la vida moral, debiera ser cambiado en algún momento. Decía, y cito, la ley del progreso, exigiendo el cambio constante de los fundamentos y de los principios admitidos en el pasado, exige también que el movimiento de la humanidad hacia lo mejor se cumpla por una renovación ininterrumpida de subversiones, por tanto de destrucciones. La idea, mito del progreso, devora así al progreso real. Condenaba entonces el autor francés, el joven Maritain, con estas fuertes palabras, el enaltecimiento del progreso a nivel de ley metafísicamente necesaria, lo que consideraba como fundamentalmente negativo y consecuencia errada de un principio falso. Como explicaba él mismo en la misma obra, al afirmar que el dogma del progreso necesario de la especie humana procede de un dato muy simple, del sentido común sobre el movimiento, interpretado y generalizado falsamente por ignavia metafísica, siguiendo la ley del menor esfuerzo intelectual. Esto decía Maritain en su juventud. Pero como es sabido para los conocedores de la obra de este autor, su comprensión se hace más clara si consideramos el proceso de evolución que tuvo su pensamiento, desde su conversión allá por 1906 hasta su consagración como filósofo cristiano reconocido mundialmente a mediados de siglo. La severa advertencia que supo realizar el joven Maritain en Theonas frente al peligro de la absolutización del progreso parecería volverse tenue, distante con la consideración de su pensamiento madurado en los trabajos que le siguieron. El desarrollo de la filosofía política que hace el autor francés en obras posteriores acerca del lugar de la civilización cristiana en la historia y sus planteos sobre la realización de una nueva cristiandad es a lo que intenté abocarme con el trabajo y con esta presentación.
Primero considerando sus principales tesis, analizando el texto original y procurando una fiel reproducción y comprensión de su pensamiento para luego colocarlas a la luz de la fuerte crítica que realizara el padre Julio Membiel, la cual voy a tener que destacar en no más de 2 postulados centrales. Frente a una consideración de lo afirmado por Maritain en los años 20, en los pasajes que acabamos de citar, resulta llamativo observar la diferencia que hay en el modo del autor de referirse a la noción de progreso, cuya absolutización había suscitado tanta tajante crítica. Es de esta manera que en Christianisme et Démocratie, disculpen el francés, escribe: el progreso no tiende a hacer recuperar el mañana, no tiende a hacer recuperar mañana el paraíso mediante la revolución, sino a hacer pasar las estructuras de la vida humana a estados mejores, y eso a lo largo de la historia, hasta el advenimiento del reino de Dios. Que creáis o no en este advenimiento, hacia él os volvéis si creéis en la marcha hacia adelante de la humanidad. Noten, ¿no?, acá el cambio en el tono en el que el autor, con el que el autor se refiere a la misma noción de progreso. En el pensamiento maritaniano madurado aparece ahora el planteo de que la historia humana progresa siempre en una dirección y que es menester creer en ese progreso si confiamos en que la humanidad marcha hacia adelante. Es tal la importancia para Maritain de poner la fe en este avance que llegará a decir en la misma obra que la negación de dicho progreso prevalece solo entre quienes desesperan del hombre y de la libertad, lo que en sus palabras es un suicidio histórico. Sus propias palabras. Queda claro, por lo tanto, que el progreso ha cobrado un nuevo protagonismo para el autor, ya que ahora es este mismo, el progreso, el que en la marcha siempre adelante de la humanidad nos hará alcanzar cada vez estados mejores. Como el ser humano está encaminado siempre hacia su mejoría, la primera cuestión que surge es que, como la civilización se encuentra transitando el proceso revolucionario, la revolución entonces será para Maritain precisamente el camino de ese progreso. La ley que para Maritain señala este proceso es la ascensión de la conciencia por el movimiento de la historia. En Le Droit explica que este movimiento de la humanidad depende de aquella doble ley de la degradación y la sobreelevación de la energía de la historia. Dirá él que la usura del tiempo y la pasividad de la materia disipan y degradan las cosas del mundo, pero que es la energía de la historia, la fuerza humana propia del espíritu y la libertad, que elevan cada vez más la calidad de esa energía. Esta fuerza es la que mueve la marcha de la humanidad hacia la evolución de la vida íntegra. Entonces, progreso significa en Maritain ascensión de la conciencia. En sus propias palabras, cito: la evolución por mecanismo de su síntesis se carga cada vez más de libertad. De esta manera quedaba definitivamente consagrado en el pensamiento maritainiano el dogma del progreso terreno. Este lugar privilegiado que encuentra ahora el progreso Maritain no deja de estar atado, como veremos, a la divina voluntad. Por lo que, si esto es así, forzosamente habremos de concluir del gobierno providencial de Dios el progreso terrestre indefinido de la humanidad. En sus palabras, inmovilizar de forma única al ideal de una cultura sería ir contra Dios mismo y luchar contra el gobierno supremo de la historia. La voluntad antecedente de Dios, que desea nuestra perfección, y su voluntad permisiva se ven confundidas, ya que lo que en apariencia era el mal del hombre en la historia, que se manifestaba en forma de herejías o ateísmo, no es más que la misma providencia que nos lleva siempre hacia nuestro fin y hacia estados mejores. Por ello, para Maritain no se condena la historia. El camino histórico, con sus errores y desvaríos, es el mismo camino deseado por Dios para alcanzar los fines salvadores. Observará el padre Membiel muy agudamente que de esto se concluye la imposibilidad de condenar cualquier mal de la historia o sus consecuencias. Se debería entonces admitir como justificadas la Reforma, la Revolución Francesa, el comunismo. La Iglesia entonces se equivocó en criticar todos estos movimientos revolucionarios. Si observáramos toda la historia, adquiriríamos confianza en la marcha hacia adelante del hombre y veríamos que la ley de la vida nos conduce siempre a mayor unidad y organización. Este estado de mejoría al que vamos es la conocida prise de conscience de soi, una toma de conciencia humana, autoconciencia del propio valor y la propia dignidad que se encuentra en nuestra edad moderna, la cual comporta también, en palabras del autor, un enriquecimiento innegable y debe ser tenida por ganancia adquirida en el conocimiento de la criatura y de las cosas humanas. Esta toma de conciencia no es solo una realidad psicológica, sino que más fundamentalmente es un progreso moral.
mediante el cual un hombre nuevo, plenamente consciente de su libertad y por ello plenamente libre, adquiere nuevos derechos, tanto en lo político como en lo económico e intelectual. Los nuevos derechos del hombre lo dotan de una renovada autonomía, por lo cual se somete cada vez menos al Estado. Este sometimiento del hombre al todo es cada vez menos aceptable. Es el triunfo del hombre en cuanto persona, que en el pensamiento de Maritain es considerada un todo insubordinable, ordenada solamente a Dios y no al poder temporal. ¿Cómo es posible entonces conciliar este progreso indefinido maritainiano, este progreso de la civilización, con la creciente apostasía que se observa en la humanidad? Bueno, la respuesta a este interrogante es la tesis maritainiana de la ambivalencia de la historia humana. Para Maritain, en la historia encontramos madurando un doble fruto, que a su vez conlleva un doble juicio sobre sus diversos momentos. El progreso, por un lado, es del polo animal del ser humano, lo que en su visión del hombre se identifica con la individualidad. Y por el otro, el polo espiritual, el de la fecundidad que trasciende lo material. Esto lo van a explicar mucho mejor en la próxima exposición mis compañeros. Pero según Maritain, entonces, es por esto que se puede, aunque por la malicia del hombre, concretarse un progreso en el mal, por la acción providencial se concreta un progreso en el bien. La dualidad de progresos conlleva la existencia de dos cristianismos, entonces. Uno sería el de la Iglesia, en cuya oposición a la revolución ve Maritain una tragedia del mundo moderno, y otro consiste en la fuerza de acción social que tienen las ideas cristianas, incluso separadas de la jerarquía de la Iglesia. A este nuevo cristianismo lo llama fermento de la vida social y política de los pueblos. No consiste en conservar y transmitir el depósito de la fe o ni siquiera en profesar la creencia en el Redentor, sino que se trata de la liberación del ser humano cumplida aquí abajo. Esta fuerza de las ideas cristianas, a través del progreso de la historia, fue calando para Maritain en las profundidades de la conciencia profana, pudiendo tomar formas incluso heréticas o revolucionarias, contradictorias con la fe, pero solo en apariencia, que por su energía mueven al hombre hacia su fin natural, que es la liberación del género humano. Este cristianismo laicizado se exalta y dirige como motor de la historia de la humanidad hacia la prise de conscience y lleva al hombre a adquirir los nuevos derechos exigidos por este progreso. Así quedan justificados en Maritain la libertad de conciencia, de religión plena, de prensa, de palabra y de sufragio universal. Como consecuencia de la autoconciencia alcanzada, la autoridad del Estado cada vez disminuye más frente a un hombre más libre y menos subordinado. Es necesario entonces que a su vez crezca como factor cohesionante del todo la amistad cívica y principalmente la democracia, que para Maritain es forma e ideal de vida común de inspiración evangélica. La nueva civilización, sin renunciar a ser cristiana en este sentido maritainiano, debe poder reunir por un vínculo único a los hombres de diversas creencias religiosas y filosóficas. En última instancia, es el amor fraterno universal lo que se debe alcanzar, que sobrepasa los límites del grupo para extenderse a todo el género humano. En palabras de Maritain, y cito, lo que se conquista por la conciencia profana, si no se desvía hacia la barbarie, es la fe en la fraternidad humana, el sentido, el deber social, de compasión para el hombre en la persona de los débiles y de los que sufren, la convicción de que la obra política por excelencia es la de hacer la vida común mejor y más fraternal, y de trabajar para hacer de la arquitectura de leyes, de instituciones y de costumbres de esta vida común una casa para hermanos. La utopía maritainiana, entonces, encuentra su causa final en la misma humanidad y su servicio, causa en la que debe entregarse el hombre por completo. El progreso, que nos obtiene una toma de conciencia cada vez mayor, alcanza su grado más alto, transformando la civilización en un anticipo de la tierra de los resucitados. La Iglesia fue promotora en algún momento de este progreso, pero ahora también lo es la fuerza revolucionaria, como hemos visto, cuya ideología o ateísmo son solo accidentales, pues en sustancia comparten la misma fuerza vital de los principios cristianos. Cuando la revolución se despoje de su ideología y se identifique con la Iglesia, la humanidad llegará para Maritain a su culmen, librada de toda dominación y sumisión, de toda servidumbre, unida por la amistad fraternal, y alcanzaremos la nueva cristiandad, el colmo del progreso humano. Esta nueva cristiandad es esencialmente diversa de la cristiandad medieval.
que formó y modeló para Maritain una civilización cristiana ingenua, en la que el progresar hacia Dios consistía ante todo en erigirle un trono sobre la tierra. Con la autonomía que alcanza el orden profano y la mayoría de edad del pueblo, la nueva cristiandad en cuanto a sociedad ya no necesita adorar al Dios de la Iglesia Católica y se mantiene neutral frente a los otros cultos. Dice Maritain, la sabiduría cristiana no nos propone volver a la Edad Media. Hacia adelante nos invita a desplazarnos hacia una cristiandad en que el ideal o el mito de la realización de la libertad haya reemplazado al ideal o al mito de la fuerza al servicio de Dios. Cierro cita. El hombre moderno, elevado por la maduración a la que Dios lo llevó por la historia, no necesita someterse más al Estado. La comunidad por sí misma, por la propia plena libertad obtenida, coopera hacia su fin. Dice el autor también, aquellos que no creen en Dios o no profesan el cristianismo, si creen en la dignidad de la persona, en la justicia, en la libertad, en el amor del prójimo, pueden cooperar también en la realización de una tal concepción de la sociedad y cooperar en el bien común. Siguiendo aquí la observación que realiza el padre Membiel con motivo de esta cita, podemos preguntarnos si el fin de la ciudad católica es sobrenatural y si lo sobrenatural excede todas las exigencias de una naturaleza creada o creable. ¿Cómo es posible, acaso, que en su realización cooperen quienes rechazan tal fin? Los principios rectores de esta nueva civilización no son entonces sobrenaturales, sino meramente filosóficos. Podemos afirmar que esta ciudad fraternal es naturalista. Tampoco es aceptable en ella que el Estado profese la fe. Dice Maritain sobre la Iglesia. Además, a medida que toman mejor conciencia de la significación propia de la edad de la cultura en que entramos y de su oposición al humanismo de los 4 últimos siglos, se sienten menos inclinados a suponer que encontrará en los medios humanos, en particular en los medios del Estado, el equipo requerido para la obra de lo espiritual aquí abajo. Se termina de separar con estas líneas lo poco que unía en la cristiandad maritaniana a la Iglesia con el Estado. Como no es el Estado un medio adecuado para llegar a los pueblos, no le sirve a la Iglesia que el Estado profese la verdadera fe. La Iglesia entonces deberá ser tolerada como una más entre las otras religiones, no ha de pretender prioridad. Ya no existe para Maritain el mito de la fuerza al servicio de Dios, que caracterizaba a la cristiandad medieval, ingenua, sino que ahora la fuerza está para enfrentar la intolerancia, para enfrentar a los que amenacen la fraternidad social. Si el Estado profesara alguna religión, esa profesión estaría promoviendo en las conciencias la aceptación de ese culto. Esto no es posible en esta nueva cristiandad. Por todo esto, la nueva ciudad fraternal de Maritain es una ciudad naturalista, en la que el Estado no se somete a Dios. El padre Membiel, en su amplio estudio del pensador francés, reconoció muy agudamente el resurgimiento de lo que se ha denominado el catolicismo liberal y de las ideas que habían sido condenadas por Gregorio XVI, en cuyas palabras, las del pontífice, se pueden identificar con claridad varias de las ideas maritanianas. Aquí nos limitamos a citar la condena del Papa a una cristiandad fundamentalmente distinta de la medieval, cuando remarcaba, y cito, que la Iglesia universal rechaza toda novedad y que nada debe quitarse de aquellas cosas que han sido definidas, nada mudarse, nada añadirse, sino que deben conservarse puras en cuanto a la palabra y en cuanto al sentido. La crítica del padre Membiel a los postulados civilizatorios de Maritain es amplia. Aquí nos limitamos a mencionar 2 puntos centrales. En primer lugar, dice el padre Membiel, la exclusión de la influencia sobrenatural de la vida social. El hombre, así como la sociedad, ha de ser tanto natural como sobrenatural. Natural por su constitución sustancial de cuerpo y alma, y sobrenatural por el fin al que está llamado, que excede sus capacidades. Por esto, una ciencia especulativo-práctica, la teología, tiene primacía en todo el conocimiento. Es una necedad para el hombre afirmar la autosuficiencia de la razón, y es ilegítimo separar en la práctica lo natural de lo sobrenatural, como se hace en la especulación. Cualquier orden, entonces, que no mire primero lo sobrenatural, está rechazando la divina revelación y no es querido por la voluntad de Dios. La sociedad política, meramente natural, aun si fuere perfecta, no puede salvar al hombre. Para que ésta lo pueda ordenar a su salvación, debe unirse a la Iglesia. Sin esta subordinación, que se logró plenamente en la verdadera cristiandad medieval, el Estado laico es absolutamente incapaz de cumplir su fin de encaminar al hombre a la perfección. Aquí
viene al caso una cita de León XIII en Immortale Dei, que es un poco larga, pero vale la pena por la genialidad. Decía León XIII sobre la verdadera cristiandad, cito: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría de Cristo y su divina virtud habían compenetrado las leyes, las instituciones y las costumbres de los pueblos, impregnado todas las capas sociales y todas las manifestaciones de las naciones. Tiempo en que la religión fundada por Jesucristo, firmemente colocada en el sitial de dignidad que correspondía, florecía en todas partes gracias al favor de los príncipes y a la legítima protección de los magistrados. Fue un tiempo en el que el sacerdocio y el poder social unían auspiciosamente la concordia y la admirable correspondencia de mutuos deberes. La vida social, que no ordene a lo sobrenatural, al no poder evitar en ella a los individuos que esta vida social influya sobre ellos, los termina naturalizando, es decir, los desordena al moverlos a un fil que no es el propuesto por el Creador. En segundo lugar, vamos a destacar de la crítica del padre Membiel lo que él llama la carnalización de lo sobrenatural. Por este desorden del que acabamos de hablar, se suman otros como consecuencia. Sacada la civilización de la vida sobrenatural, ésta se profana y devuelve la sociedad al estado previo a la encarnación. Donde había verdadera civilización, vuelven a nacer dos totalitarismos, que el padre Membiel califica de monstruosos: el de la fuerza y el de la ley, el pagano y el judaico. En la corriente pagana aparecen figuras diversas, mas con valores compartidos: Erasmo, Lutero, Maquiavelo, Kant, Hegel. En la corriente judaica encontramos desde Calvino hasta la Ilustración, que derivan en el liberalismo y la democracia, para finalizar con el comunismo. El liberalismo católico, dice Membiel, se sitúa en esta corriente y por ello es destructor y carnalizador de las ideas evangélicas de libertad, igualdad, fraternidad y progreso. Corrompido su sentido sobrenatural, se vuelven no indiferentes a la fe, sino directamente anticristianas. De esta manera, carnalizando el mensaje evangélico, se llega a la nueva cristiandad. Pero de nada vale que se llame cristiandad, dice Membiel, si ésta no busca otro fin que la felicidad terrena. En miras al fin último construimos toda la vida social. Si hacemos del fin el amor a Dios, de tal manera aceptaremos la igualdad, la hermandad, la fraternidad y el progreso, en tanto lleven a la gloria de Dios y al engrandecimiento de su divina sociedad. En cambio, si el fin último está en lo terreno, todo lo sacrificaremos por una libertad, igualdad y fraternidad deformadas y meramente humanas, carnales, incluso haciendo arder en sus altares los derechos de Dios y de la Iglesia. Por todo lo dicho, se puede concluir que Maritain fue seducido por el espíritu del liberalismo y el progresismo. Es notable en sus primeras obras la manifiesta oposición a la absolutización del progreso como ley metafísica, y es severa la advertencia que realiza sobre las posibles consecuencias. Pero terminó siendo él mismo quien entronizó al progreso como estructura constitutiva de la historia, y derivando de ello casi innumerables consecuencias en el ámbito político y social. Si bien las críticas formuladas por el padre Julio Membiel son ilustradoras, para cuestionar el pensamiento político de Maritain bastaría tan solo con darse cuenta de que tantos de los postulados y conclusiones que el autor sostiene son manifiestamente opuestos a la enseñanza de la Iglesia. Desde la libertad de prensa hasta la insubordinación del Estado a la Iglesia, el endiosamiento de la democracia como única forma política y la apología de la absoluta tolerancia, entre muchos otros, el pensamiento maritainiano está plagado de concepciones ora contrarias a la doctrina, ora directamente condenadas por los sumos pontífices. Por último, no se puede dejar de remarcar que todo este pensamiento se acerca peligrosamente con su vocabulario y laicismo al ideal masónico de la fraternidad universal, que desde los primeros días del iluminismo opera contra la Iglesia buscando la unión de los hombres por encima del culto a Dios. Muchas gracias.